Listo. Querida Silvana, muchísimas gracias por acoger la invitación. Para nosotros es un placer inmenso tenerlos acá, sobre todo en la ciudad de Cuenca, en el marco de una visita que entiendo que es de cooperación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos gustaría saber un poco, conocerlo un poco más, de dónde es, dónde trabaja, cuáles son sus intereses académicos y también, ¿por qué no?, un interés personal. Bueno, muchas gracias también a ti, Paul, y a ustedes por la invitación al podcast. Bueno, conocerme un poco más. Soy, se escucha en mi acento, argentina, nacida en Buenos Aires y estudié sociología en la Universidad de Buenos Aires. Trabajé un tiempo allí en investigación, en sociología, con métodos cualitativos, sociología de la cultura, y luego me fui con una beca doctoral a Alemania, a la Universidad de Constanz, y bueno, el plan era volver a Buenos Aires. Me iba por 3 años, hace 29 años que vivo en Constanz, en Alemania. Y bueno, trabajé muchos años en la Universidad de Constanz, fui realizando proyectos de investigación, luego fui profesora interina de la Cátedra de Sociología de la Cultura, y luego me hice socióloga independiente, que es algo un poco especial porque la sociología es muy institucional, no hay demasiados sociólogos independientes, pero bueno, en este momento, desde hace más o menos 4 años, trabajo con toda mi experiencia, todo mi saber sociológico en proyectos que mayormente organizo yo o me llaman, como por ejemplo aquí en Cuenca el proyecto en cooperación entre la Uni Constanz y la Uni Cuenca en los temas de igualdad de género, igualdad de oportunidades, diversidad. Yo asesoro sobre todo un proyecto de investigación que intenta comprender cuáles son las limitaciones por causa de género a las estudiantes de la Universidad de Cuenca. Asesoro sobre todo la parte cualitativa de ese proyecto y colaboro en todo lo que tenga que ver con eso y haga falta para este proyecto que está llegando a su fase final en este momento. Bueno, cuéntenos un poco, porque solemos escuchar músico independiente, solemos escuchar estos términos en otros oficios, pero en la sociología es un poco contraintuitivo, a lo mejor no sabemos en qué consiste, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con socióloga independiente? Socióloga independiente, bueno, quiere decir que no estoy afiliada a ninguna institución, que no pertenezco oficialmente a ninguna institución para la cual trabajo, que sería la situación normal de un sociólogo o una socióloga, ¿no? Soy autónoma, digamos. Y muchos de los proyectos que realizo, o digamos en lo que me especialicé, y son proyectos que organizo, tiene que ver como cosa general con la sociología de la cultura y dentro de eso, bueno, las cuestiones de género, pero también todo lo que tiene que ver con diversidad, con migración, con creatividad, con identidad. Y entonces puedo dar un ejemplo en el caso de la creatividad. Bueno, mi tesis de habilitación como profesora de la Universidad de Constanz fue sobre la improvisación y la teoría de la acción. La teoría de la acción parte de la base que la acción es la realización de un proyecto de acción, o sea, si la acción es de por sí planificada y la improvisación obviamente no lo es. Entonces trabajé con músicos para entender de qué se trata la improvisación. Y todo eso, todo ese saber que adquirí realizando ese proyecto de investigación, ahora lo vuelco en procesos aplicados. Entonces lo que hago es combinar la creatividad, todo lo que sé sobre creatividad, con otras áreas, como por ejemplo hago proyectos en escuelas primarias
le dicen Projektwoche, una semana de proyecto donde los niños les pongo a disposición materiales artísticos, ¿no? Teatrales, disfraces, etcétera, etcétera. Y los niños tienen 1 hora y media para jugar libremente. Eso quiere decir, no hay evaluación, no hay algo que esté bien o está mal, no hay ningún tipo de presión o de dirección, ¿no es cierto? Entonces, los niños pueden jugar en la escuela y desarrollar todas las capacidades que en realidad son naturales en la niñez, como es experimentar, probar, jugar, ser espontáneos. Lo hacen con los materiales, se divierten un montón, mantienen esas competencias, esas formas de descubrir el mundo que son típicas de la niñez. Y al final están súper agradecidos y agradecidas de poder hacer eso en la escuela. Claro. Entonces, bueno, eso, y a las escuelas las ayuda, las maestras y los maestros están siempre al costado del espacio donde están los niños, observando a sus alumnos y alumnas, y nos dicen: descubrí tal alumna, es increíble cómo canta, baila, se disfraza, juega, y en la clase está siempre calladita, por ejemplo, ¿no? O el tema de que no haya evaluación les da a los niños una libertad y una soltura de probar, y que no haya como una sanción porque se equivocaron. O sea, puedo hablar 1000 horas de esto, claro, pero ahí vemos cómo aplico todo lo que tiene que ver con creatividad, improvisación, juego libre a un proyecto en la escuela primaria. Ese sería un ejemplo. Tengo muchos ejemplos más, ¿no? ¿Y cuál sería digamos, el descubrimiento más interesante al eliminar esta estratificación en los niños, de decir, bueno, no tienes ni 10, ni 7, ni 6, se diluye todo este tipo de estratificaciones, de categorizaciones al momento de evaluar, porque no hay evaluación? Entonces, exacto. ¿Cuál considera que es lo más relevante dentro de ese proyecto que usted ha descubierto? Lo más relevante es para los niños en un ambiente escolar, institucional, poder ser libres dentro de las horas de trabajo, dentro de las horas de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Es incorporar esta posibilidad de ser creativos y de relacionarse entre sí de otra manera, y que no sea el recreo, sino que sea parte del proyecto educativo de la escuela. Entonces los niños son muy agradecidos con eso. Para las y los maestros es poder ver y comprender a sus alumnos y alumnas desde un lugar completamente diferente, y conocer otros aspectos de cómo los niños actúan, ¿no? De cómo intercambian. Y pasa, por ejemplo, en las escuelas, lo hago mucho en escuelas inclusivas, porque justamente si hay niños que tienen autismo, síndrome de Down o algún otro tipo de impedimento, muchas veces para trabajar a un nivel de exigencia fuerte o de rendimiento fuerte, en el contexto del juego libre que yo organizo, esa presión se diluye. Entonces la forma de relacionarse de los niños es diferente, y ahí se diluye esa idea de que algo está bien, algo está mal, algo tiene buena nota, algo tiene mala nota, y muchas veces se convierte en que algún niño que es autista le muestra algo, experimenta algo, realiza algo que no se le ocurrió a un niño que no es autista, ¿no es cierto? Porque de acuerdo digamos, a nuestras características y competencias, muchas veces nos encasillan o nos encasillamos en algún lugar, y esto es como que abre las mentes de los docentes y de los niños. Es un espacio de aprendizaje continuo para todos. Para todos, exactamente. Y de hecho lo que estamos haciendo ahora con la próxima escuela que voy a trabajar en marzo es que luego de este proyecto le agregamos una parte de un taller didáctico para ver cómo se puede aplicar esto que se ve, cómo se puede prolongar y desarrollar en la didáctica diaria de las escuelas, ¿no?
Muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias también por la experiencia que nos ha compartido. Nos gustaría ahora indagar un poco en la experiencia de ser una socióloga argentina que viaja a un país de primer mundo, a Europa, donde la investigación se prioriza muchísimo más que en Latinoamérica, sobre todo las ciencias sociales. Entonces, los desafíos como estudiante, también incluso como migrante latinoamericano. Los desafíos, en mi experiencia, tienen más que ver con la experiencia de migración en sí que con haber tenido dificultades de tipo académico. No fue mi caso que sintiera que mi formación cuando llegué a hacer el doctorado a la Universidad de Constance tuviera algún tipo de ¿cómo se dice?, de deficiencia o de falta en mi formación. Yo fui una buena alumna en mis estudios en la UBA y había trabajado en la cátedra de investigación, de metodología de la investigación, y estaba también, ¿no?, como con una expectativa de, bueno, podré, ¿no?, con mi nivel estar a la altura, y bueno, yo fui invitado por Thomas Luckmann, un sociólogo muy importante, a hacer el doctorado allí, porque yo le había escrito, o sea, no porque él me invitara a mí, o sea, le escribí, no tenía contacto, nada, me invitó, y realmente lo que descubrí es que no había una gran diferencia en la formación. Entonces, bueno, desde esa experiencia aconsejo a todas y todos los que quieran intentarlo que realmente lo hagan, y si hay alguna cosa que uno no sabe, bueno, pues se pone a leer y a estudiar y a formarse al lugar donde llega, ¿no es cierto? Así que no, desde esa experiencia realmente fue súper positiva. Lo que sí me costó mucho fue aprender el alemán académico y sociológico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí sí tuve que tener mucha paciencia y mucha resiliencia para, no sé, los primeros meses me llevaba un día leer una página sobre todo de teorías como la teoría de sistemas de Niklas Luhmann en alemán. Bueno, debe ser complicado. En español tiempo. Nos complicamos bastante con Luhmann. Sí, pero bueno, finalmente terminé escribiendo mi tesis en alemán, obviamente con ayuda de alemanes o alemanas que me lo corrigieron, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo uno ayuda a los otros con otra cosa, pero la verdad es que lo disfruté muchísimo. También se extraña, la parte emocional es difícil cuando uno está en una cultura tan diferente y tan lejos. Tiene su parte difícil, pero tiene su parte increíblemente enriquecedora. Te abre un horizonte el vivir en otra cultura que no es la tuya, que bueno, también te da mucha libertad. Así que bueno, como socióloga de la cultura no se puede pedir más. Me imagino que sí, claro. Y sobre todo, o sea, es una decisión completamente radical, ¿no? Porque bueno, se está lejos, se está en otra cultura, y me imagino que es cuestión de momentos, es cuestión de decidir, porque eso hasta ahora ha marcado su vida, ¿no? O sea, hasta ahora usted reside en Alemania, entonces la pregunta más bien iría muy pertinente respecto al tema. ¿Qué fue lo que le motivó a ir a apuntar a Alemania? ¿Por qué Alemania? ¿O postuló en varios países y esa fue la primera oportunidad? ¿Cómo fue el proceso de elección del destino? Esa pregunta obviamente me la han hecho muchísimas veces y la verdad es que no sé por qué elegí Alemania. Lo que sí sé es que cuando terminé la carrera de sociología, hasta conseguir un trabajo, decidí comenzar a estudiar alemán. Quería hacer algo, no estar sin hacer nada. Entonces, inglés había aprendido, francés había aprendido un poco en la escuela, y dije, bueno, qué sé yo, otro idioma, alemán, o sea, si no lo aprendo ahora no lo voy a aprender nunca. Me anoté a aprender alemán.
también en la Universidad de Buenos Aires tiene un instituto de idiomas gratuito. Aprendí ahí mientras iba aplicando a trabajos. Luego me salió una beca de investigación del CONICET y seguí yendo a estudiar alemán. Y bueno, en algún momento decidí que quería hacer el doctorado en sociología. En aquel momento todavía no había doctorado en sociología en Argentina, había en filosofía. Y entonces, bueno, decidí aplicar a becas para Alemania para hacer el doctorado. Ese era mi deseo, digamos, manifiesto. ¿Qué hay detrás de todo esto a nivel inconsciente? No lo sé, porque no tengo familia alemana, pero de ningún lado ni lejos. Pero creo que también era como un poco la curiosidad, ¿no? De ver algo muy diferente. Digo, Alemania es algo que se escucha, que hay clichés, que hay anécdotas. En la sociología, la sociología alemana es muy, muy importante. O sea, había como muchas cosas que evidentemente se juntaron para empujarme a intentar por ese lado hacer el doctorado. Bueno, igual... me imagino que el proceso en cuanto al socializar ya con una cultura completamente diferente debió tener ciertos problemas aparte del idioma, o fue muy, no me gustaría dar el término natural, ¿no? Pero sí, fue un proceso lineal de convivencia, fue muy difícil llegar a tener relaciones de amistad como se las tiene aquí en Latinoamérica. Me imagino que debe haber algo de diferente. Fue hermoso, tengo que decirlo. Yo ya tenía 28 años cuando fui a Alemania, ¿no? Y bueno, en Argentina, estaba en Buenos Aires, trabajaba en la cátedra de metodología, tenía mi proyecto de investigación, etc. Y cuando llegué a Alemania, lo primero que tuve que hacer fue quedarme un año en la ciudad de Mannheim para terminar de perfeccionar mis conocimientos de alemán, dar el examen de ingreso el examen de idioma para ingresar, ser aceptada en el doctorado. Entonces estaba en una casa en Alemania, una casa así como muy grande, como si fuera un hotel, con gente de todo el mundo. Era del Goethe Institut la casa, con gente de todo el mundo, pero de todo el mundo, desde Noruega hasta Nepal, pasando por Colombia y bueno, Estados Unidos, España, etcétera. Y fue una liberación total, porque estaba ahí, aprender alemán, hacer los drills no era problema, iba por las mañanas ahí, conocí un montón de gente, estábamos todos en la casa, hacíamos fiestas todo el tiempo, nos divertíamos muchísimo, porque además uno cuando está en otro país y un país tan diferente, comete estupideces todo el tiempo, se equivoca, después te das cuenta que le dijiste cosas al colectivero o a la persona que te vendía, no sé, en el supermercado, la cajera, y nos matábamos de risa contando las tonterías que decíamos sin saber bien el idioma. Lo pasé espectacular, conociendo gente de todos lados. Y bueno, luego de haber dado el examen, fui a Konstanz y me dieron también una habitación en un edificio de estudiantes, o no una habitación, o sea, una habitación en un departamento de estudiantes, en un edificio de estudiantes. Y ese edificio estaba, la mitad eran estudiantes alemanes y la mitad eran extranjeros. De todo. Same, de todo. Entonces también muchísima fiesta, muchísimo conocer, muchísimo ir, no sé, a visitar cosas. Mucha gente alemana me invitó a su casa, o no sé, hubo mucha hospitalidad, así que lo pasé fenómeno. Es más, bueno, allí conocí a mi esposo, al que después fue mi esposo, que es sociólogo también. Y en algún momento, todavía no había terminado el doctorado, pero decidimos irnos a vivir juntos porque no se podía estudiar y trabajar tanto, claro, en ese edificio. Entonces, bueno, pero terminé mi doctorado en tiempo y forma. Qué bueno, y bueno, sí. También supongo que esas relaciones, tanto de amistad como sentimentales, le motivaron a quedarse allá.
Sí, sí, absolutamente. Sobre todo sentimentales. Mi marido no había terminado todavía él su estudio de máster. Cuando yo terminé el doctorado, es 3 años y medio más chico que yo, más joven que yo. Y entonces, bueno, me quedé allí y aplicamos a la Fundación Volkswagen en Alemania con un proyecto sobre Argentina, sobre la identidad de sociedades pluralistas, obviamente con la tutoría de el que era el profesor que siguió a Thomas Luckmann en la cátedra de Sociología de la Cultura, que era Hans-Georg Söffner, era nuestro jefe, y nos otorgaron ese proyecto, con lo cual yo continué junto con Jochen trabajando en ese proyecto allí, sí, nos quedamos allí. Bueno, y hablando un poco de Sociología de la Cultura, que entiendo que es una de sus ramas de especialidad, ¿cómo podríamos decirle a una persona que no está muy relacionada con la sociología, le podríamos explicar a grandes rasgos, por ejemplo, que nuestros gustos no son inherentemente subjetivos e individuales? ¿Cómo le podríamos explicar a una persona que todo eso se construye socialmente hablando? ¿Cómo? Bueno, exactamente con el tema de los gustos. Sí, es verdad, o sea, la gente en general tiende a pensar que los gustos son algo que tienen que ver con la personalidad, ¿no? Pero bueno, le podemos contar a esta persona que hay un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, que trabajó con el tema de los gustos artísticos o con el estilo de decorar una casa, y que eso tiene que ver con autoordenaciones de clase. Estos son términos muy sociológicos, pero lo que se quiere decir con eso es que nos identificamos con una determinada clase social, con un estrato social, aprendemos a identificarnos con eso de acuerdo a nuestra situación material y nuestro contexto, y en ese contexto aprendemos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta, por ejemplo, en el arte, ¿no? Entonces, el arte, los gustos artísticos, musicales, de pintura, de teatro, etcétera, se convierten en un signo de distinción, ¿no es cierto? Entonces, alguien que es de una clase alta va a aspirar a adquirir o a tener gustos de arte más relacionados con el arte que distingue a esa clase social, mientras que una persona que quizás tiene menos recursos va a fijarse en otro tipo de arte con otros motivos que refleje un poco más su situación o que la idealice de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos la conexión entre los gustos personales, que también, porque dentro de todo ese espectro elegimos cosas, claro, por supuesto, que nos gustan y cosas que no nos gustan, pero hay como un cierto horizonte dependiendo del contexto en el cual crecemos o vivimos, que nos limita un poco, si quisiéramos decirlo así, en nuestra elección, nuestras elecciones estéticas, no solo en el arte o en la música, también en nuestra vestimenta, en nuestra indumentaria, ¿no? Todo eso indica un poco a qué clase social o a qué estrato social pertenecemos. Eso no quiere decir que sea como una condena o una limitación que no pueda superarse, simplemente que esa tendencia es la más fuerte, ¿no es cierto? Pero después, bueno, uno puede ir cambiando, puede ascender socialmente, puede volverse alguien revolucionario o puede volverse alguien terriblemente conservador, y sus gustos estéticos pueden ir cambiando también, ¿no? Claro, igual me imagino, y por varios autores, no solo Bourdieu, que abordan este tema de cómo se segmentan las clases en función de sus acciones y de sus distinciones. Esto va generando a la larga un sentido de pertenencia, me imagino. Sí. Porque si ustedes, como visitantes que han venido acá,
nos piden algún plato típico, pues nosotros, yo creo que la mayoría de ecuatorianos y concretamente la gente de acá de Cuenca, va a saber qué les vamos a ofrecer de plato típico. Entonces, lleva muchísima carga cultural y socialmente histórica, ¿no? Este tipo de procesos que para nosotros son tan cotidianos, para nosotros son tan naturales, decir, bueno, es un visitante, entonces démosle papas, démosle cuy, démosle esto. Al final termina siendo un proceso de años y de años que nosotros, más bien es como el emblema, ¿no? La insignia de cada sociedad, es lo mejor que estamos mostrando. Y algo que también se me ocurre bastante hablando de Bourdieu, también estos gustos, no, por supuesto que no son solamente en cuanto al arte, en cuanto a lo que consumimos, sino también en cuanto al amor, ¿no? Se puede hacer un perfil de una potencial pareja, porque también esos gustos, a ver, no podemos decir de que están 100% supeditados a lo socialmente construido, pero sí orientan también en ese modo de ver la estética y una potencial pareja, ¿no? Sí, qué interesante, porque nunca lo había pensado desde ese lugar, ¿no? La elección de pareja o quién nos atrae, quién nos enamora, seguramente está teñido al menos por el hábitus, ¿no? El concepto de Pierre Bourdieu, como todo el resto de los gustos. Es interesante, seguramente, bueno, la psicología, el psicoanálisis y todo eso es muy importante en Argentina. Yo estoy bastante teñida de eso también. También hay cuestiones que tienen que ver con la relación con el padre, la madre, ¿no? Seguramente hay temas también psicológicos en eso o psicosociales, ¿no? Pero sí, seguramente es una combinación de todo eso. El otro que me decías, me parece interesante cuando alguien nos viene a visitar y nos pide la comida típica y todo eso. Una de las cosas que veíamos en distintos proyectos en realidad, es que cuando para simplificar, dos culturas se encuentran, ¿no? Dos grupos culturales diferentes se encuentran, hay como una tendencia a preguntar por lo típico, ¿no? Y se producen como espejamientos, como procesos de espejamiento donde esa tipicidad se va cementando, ¿no? Vos contabas lo de dar la comida acá al cuy, etcétera, etcétera. Y a mí me ha pasado mucho en Alemania que, claro, la gente te ve, te pregunta ¿de dónde sos? Argentina, tango, bla, bla, ¿no? Bailan, y a veces te dicen un cliché que no tiene nada que ver, que no bailan salsa, no, bueno, la salsa no viene de Argentina, ¿no? Hay también como desconocimiento, pero hay esa cuestión también de tipificar, de muchas veces algo que a mí me incomoda, digamos, que es el exotizar al otro, ¿no? El ponerla en un lugar, encasillarla en un lugar que, no sé, no tiene por qué ser así, ¿no es cierto? O sea, hay alemanes que bailan tango y hay ecuatorianas que bailan, no sé, qué sé yo, algún baile japonés, no sé, ¿no? Como que nuestra vida no vivimos como nos ven los que no nos conocen, ¿no es cierto? Pero claro, bueno, estos fenómenos también suceden, ¿no? De encasillamiento. Algo así como museologizar a la persona por el origen de la persona misma, ¿no? Exacto, ¿no? Agarrarse de clichés. Por supuesto, también hay clichés alemanes, ¿no? De claro, cómo es uno, o sea, en Argentina, en Ecuador tendremos, y existe el cliché alemán, ¿no? Y eso lo encasilla a las personas de esa cultura, ¿no? Que todos toman cerveza, todos no sé qué, y bueno, o sea, existe en todos lados, nadie se salva de eso, pero a mi manera de ver hay que luchar un poco contra eso también, ¿no? Porque es un poco asfixiante a veces, o es un poco no querer ir más allá del cliché y ver con qué persona realmente estoy hablando, o con qué grupo y con qué individualidades, qué es lo que realmente le resulta relevante a la otra persona, más allá
de los encasillamientos, ¿no? Ahí vemos un poco la influencia del discurso de la clase o poder dominante de una sociedad a otra, ¿no? Cómo esto se va construyendo en función de lo que socialmente se espera que todos los ciudadanos hagan, ¿no? Entonces, todo se relaciona y se interconecta. Claro, yo creo que como sociólogos ya tenemos bastante de esto, desde que uno descubre qué es la sociología, cómo se va interconectando. Nos despierta, la sociología es una ciencia y es un arte también, yo diría, que es increíblemente productiva y que lamentablemente no está tan presente como debería en muchos ámbitos. Por ejemplo, con el tema del poder que vos mencionás, y la exotización, esto es un fenómeno que surge en gran parte en Europa, cuando Europa tenía colonias en todo el mundo y lo que hacían era en sus fiestas de salón, sus bailes de salón, incorporaban los bailes exóticos de todas las colonias, ¿no? Entonces ahí está esta relación de poder y entonces invitaban a gente a que les enseñe el tango, que les enseñe, no sé, la salsa, o que les enseñe, no sé, los bailes de las diferentes culturas. Obviamente lo que aprendían allí no tenía nada que ver porque estaba completamente descontextualizado de los lugares de donde venía, no estaba simplificado, descontextualizado. Pero ahí comenzó un poco la idea de ver al otro como un exótico, ¿no? Como algo curioso, colorido y también como un poco unidimensional, ¿no es cierto? Como alguien que, no sé, que es sexy, el tango solo es sexy, pero el tango no es eso, ¿no? El tango tiene una riqueza y una profundidad que en los bailes de salón del 1900 en Europa nadie se enteraba, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí la sociología nos sirve mucho para entender eso. Por supuesto. Bueno, y para cerrar este espacio que anticipamos ya, gracias por el tiempo, nos gustaría su opinión, porque tenemos discrepancias en cuanto a catalogar a la sociología como una ciencia incómoda para la mayoría de la gente, porque tiende a sacudir los cimientos de lo que generalmente ya tiene toda la sociedad construida, y muchas veces estos cambios que científica o políticamente buscamos como sociólogos llegan a incomodar a muchísima gente. Es una ciencia que generalmente lo que va socavando de la realidad va siendo o muy contraintuitivo para la gente o muy... Sí, o sea, eso es incluso como sociólogos con nuestra familia, al momento de comer, me imagino que también tenemos esos roces con algunas opiniones que nosotros tenemos y que, claro, el resto de la gente no la comparte muchas veces. Sí, es verdad, pero nos da la posibilidad la sociología de comprendernos a nosotros mismos y comprender a los otros, básicamente. Entonces, no hay que bajar los brazos y creo que justamente por eso a mí me fascina la sociología, porque te da un nivel de profundidad en el análisis y de conocimiento de nosotros mismos que, aunque la gente en un primer momento, y esa es mi experiencia realmente, tanto en mi familia como fuera de la familia, la gente muchas veces te discute, la irrita, la incomoda, ¿no? Que vos digas cosas que les resultan contraintuitivas o demasiado rebeldes, demasiado, no sé. Pero luego te vas a dar cuenta que mucho de lo que vos dijiste lo adquieren en su discurso. Eso pasa un montón, o sea, la sociología penetra por muchos lugares y por muchos poros diferentes y muchas veces a la gente le hace falta solamente vivir un momento, alguna experiencia para activar eso que habían escuchado de la sociología y darse cuenta que sí era así, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa es nuestra función como sociólogos, tener una mirada crítica, tener una mirada certera, hacer diagnósticos y ayudar a entendernos y a entender a los otros. Esa es nuestra misión. Es como pretender que un médico, cuando uno está enfermo o cuando tiene algún tipo de
de dolencia o problema motor o lo que sea, pretender que el médico te diga que no tenés nada, ¿no es cierto? No te puedes enojar con el médico porque te dice, o la médica te dice tenés, no sé, una deficiencia en el pulmón. Bueno, es que ese es el experto, la experta y te lo está diagnosticando. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, pero con la sociedad. Sí, toda la razón. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti, Paul, por la invitación al podcast. Sin duda, bueno, podríamos quedarnos hablando 3 horas tranquilamente de esto con muchos compañeros que también estoy seguro que hubieran querido formar parte. Y nada, esperando que, bueno, haya sido una grata visita. Así que lo fue. Los pudiéramos haber recibido de la mejor forma. Nada, que se sientan cómodos en Cuenca y esperamos que, bueno, hacer una segunda parte cuando la vida nos ofrezca la oportunidad de que vuelvan a estar acá. Siempre lista. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.